Imagínense a 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a muchos kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. Y ese camino, encajonado entre los altos picos de Sierra Nevada y el mar, cortado en sus mismos tajos, sube y baja desde el nivel del mar a las montañas. La ciudad que buscan es Almería, y hay que andar hasta allá, cerca de 219 kilómetros. El asfalto no habla, no recuerda. Aún hoy se pueden encontrar trozos abandonados de aquella carretera, de aquella trampa mortal en la que se adentraron miles de personas. Allí permanecen, todavía, olvidados, algunos puentes, algunas curvas asomadas a acantilados imposibles, fábricas de papel o de azúcar que se jubilaron hace décadas. Fueron los testigos mudos del éxodo. Han pasado 70 años y algunos de aquellos malagueños que huyeron en masa ponen hoy voz a aquel relato, a aquel acontecimiento que la prensa internacional calificó de cataclismo humano sin precedentes o la más terrible evacuación de una ciudad en los tiempos actuales. La carretera de Almería fue un calvario de los más grandes que yo he pasado en la vida y en el mundo, porque eran nada más que ver muertos, muchas calamidades, muchos niños llorando, muchas personas, madres muertas con sus niños dándole el pecho, sus niños mamando y la madre muerta. Donde había niños, y había viejos, y había enfermos, y había embarazadas, y había de todo. Todo lo que... En esa situación corriendo, no, pero corriendo sin tranquilidad, por el miedo a los aviones y a los barcos, porque esa maldita carretera en su mayoría está paralela al mar. Yo eso lo he tenido siempre como un recuerdo. Eso es lo único que he tenido. Siempre ese recuerdo que ha sido el único que he tenido. Del malestar que pasé en la carretera. De la necesidad y el sufrimiento. Sus historias y sus recuerdos no han sucumbido al tiempo, ni al silencio, ni al olvido. Pero aquel dramático suceso, que comienza un domingo de febrero de 1937, arranca en realidad 7 meses antes, en un país donde ha estallado una guerra civil. El golpe de Estado encabezado por un grupo de militares conservadores contra el gobierno de la República divide España el 18 de julio de 1936. La sublevación fracasa en Málaga, pese al apoyo de altos mandos del ejército como el capitán Welling, que saca a las tropas a la calle. Pero las fuerzas leales a la República tienen tomado el gobierno civil, a donde acuden decenas de malagueños pidiendo armas para aplastar el levantamiento.
La intervención de la Guardia de Asalto, junto a un gran número de sindicalistas armados, es vital durante esas horas críticas. Ya en la madrugada del 19 de julio, derrotados los golpistas, regresan a sus cuarteles. El día 18 de julio empezó el movimiento. A las 6 de la tarde. Málaga no lo esperaba eso. Entonces empezó los militares contra el pueblo, tiroteando al pueblo. Entonces todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la gente, pues el pueblo se levantó y claro, como no tenían, ni tenían escopeta, ni tenían nada, cogían lo que pillaban. El gobierno republicano decide dar armas al pueblo. Los hombres en edad de combatir se incorporan a las milicias y parten hacia el frente. En la ciudad, el poder real pasa a manos de los comités formados por obreros y miembros de partidos de izquierdas, anarquistas y sindicalistas. Son los que organizan el día a día, se encargan del reparto de alimentos, de la producción, de la defensa, para la que llegan incluso a recolectar chatarra para fabricar armas. Aún así, el caos es la tónica general. Amparados en un clima de violencia, los radicales de izquierdas arremeten contra el clero, la burguesía y los opositores de derechas. Comienza la quema de viviendas en las zonas nobles de la capital, las detenciones y los asesinatos. Ante el descontrol de la situación, los comités emiten salvoconductos para proteger la vida de algunas familias acomodadas e impedir represalias. El protagonismo pasa a los líderes políticos y sindicales, ¿no? Y a la población, a los militantes, ¿no? Que son los que forman los comités y las patrullas, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿no? Surge pues, la interpretación de la historia de que esta violencia inicialmente fue una violencia incontrolada y espontánea, ¿no? Pero no deja de ser, ¿no? Una violencia represiva que cuesta la vida, ¿no? En acciones, ¿no? Sin ningún tipo de garantías jurídicas a muchas personas que pertenecen a las clases altas, a las clases medias, a los apellidos burgueses de Málaga en aquellos momentos, ¿no? A partir de agosto, los bombardeos franquistas son constantes sobre Málaga. Las bombas no solo caen sobre objetivos estratégicos, sino también en el corazón de barrios obreros, provocando decenas de muertos. Consuelo Torres tiene entonces 11 años. Cada vez que suenan las campanas, ella, su hermano Juan y sus padres corren, como todos, en busca del refugio más próximo. Es el aviso de que llegan los aviones. El ambiente era que todos los días bombardeo. Claro, ya empezó todos los días bombardeando, de día, de noche, no nos dejaban nada. Dormíamos con la ropa puesta, no nos podíamos desnudar. En la zona donde está ubicado el edificio este, toda esta parte de aquí y la parte al fondo, había una huerta. En esa finca se construyó un refugio con la mera intención de proteger el personal que vivía en esta zona. El refugio estaba hecho en una zanja bastante amplia en la iglesia, cubiertas por raíles del tren, infinidad de sacos de arena en lo alto para que fuesen protegidos las personas que allí
se encontraba durante los bombardeos que sufrió Málaga, capital, y ciertos sitios de la barriada y de la provincia. Los ataques aéreos avivan la sed de venganza. A cada ofensiva de los aviones le siguen las represalias. Uno de los bombardeos más sangrientos ocurre el 22 de agosto sobre la Camsa, con numerosas víctimas mortales. Este documento muestra la relación de personas de derechas que son escarceladas y posteriormente fusiladas ese mismo día por milicianos exaltados acompañados de las masas. Entre agosto y septiembre, los municipios del norte de Málaga caen en cascada en manos de los nacionales, con enclaves estratégicos como Antequera o Ronda. Desde el bando republicano se silencian estas pérdidas. Empiezan los primeros éxodos. La capital se convierte en un gran refugio, a donde llegan personas de las zonas ocupadas que duermen en las aceras, en las iglesias o en las fábricas. Cuentan lo que han visto en la toma de sus ciudades por los franquistas y por las tropas moras que les acompañan. Hablan de muertes, de saqueos, de mujeres rapadas, violadas. Sus historias corren de boca en boca. Los días siguientes empezaron a venir gente de todos los pueblos, de la provincia de Cádiz, Sevilla, eso. Venían asustados, le daban, diciendo que le daban, pegaban a la mujer a rape y le daban aceite y ricino para que se lo dieran y todas esas cosas. Los colegios que había allí los ocuparon los que venían, los refugiados. La catedral se llenó de miedo, de que venían los bomberos a limpiar aquello porque es que no tenían de meterlo. Y esos pobres, cuando empezaron a venir las cosas ya después, tuvieron que seguir también para allá. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Gonzalo Queipo de Llano, general en jefe del Ejército del Sur. Sus charlas desde Radio Sevilla se convierten en una eficaz arma de guerra psicológica. Sus alocuciones, repletas de amenazas, alimentan el sentimiento de miedo que se está fraguando en Málaga. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. El avance nacional es imparable. A finales del 36, Málaga queda aislada. La única salida posible es ya por la carretera de Almería. Desde el aire, el castigo de los bombardeos es cada vez más feroz. Aquí tengo un pequeño dibujo hecho por mí de la forma que entraron los 9 aviones bombardeando la ciudad de Málaga y sus barriadas. Entraron 3 escuadrillas de aviones. Esto fue el día 2 de enero de 1937 a las 13 horas. 4 trimotores Junker, 52 3M, bombardearon Málaga, centro capital, barrio, causando grandes destrozos y cientos de muertos y heridos. El desorden reina en los frentes de Málaga, donde combaten 12.000 milicianos, la mayoría voluntarios y campesinos sin apenas instrucción. Intentan frenar el empuje nacional desde puntos estratégicos de la provincia, como este, en el puerto de los Alazores, a escasos kilómetros de Alfarnate, donde se enfrentan a un fuego intenso. Pero la munición escasea, las milicias desobedecen a sus superiores y apenas fortifican. Ante la crítica situación, el diputado comunista Cayetano Bolívar acude a Valencia para pedir más efectivos. La negativa es rotunda. Ni un fusil, ni un cartucho para Málaga, le contesta el presidente del gobierno, Largo Caballero.
el gran debate o la gran cuestión que siempre queda latente de si el gobierno puso el suficiente interés en la defensa de Málaga, apoyando a sus autoridades militares en la misma, con material, con hombres, en el esfuerzo de guerra, ¿no? Esta es una pregunta que todavía queda por resolver y por contestar, ¿no? Para los nacionales, Málaga no es un enclave estratégico, pero sí moral. A mediados de enero del 37, 19.000 soldados bien instruidos y armados están preparados para la ofensiva final. A ellos se suman los 10.000 temidos regulares del Tercio de Marruecos y otros 10.000 italianos de las tropas voluntarias de Mussolini. La ciudad está sentenciada. Hoy hemos entrado en Estepona. Salieron a recibir a los soldados muchas pobres mujeres con el rostro cadavérico. Los habitantes de Estepona ya pueden estar tranquilos, pues jamás caerán bajo esta canalla marxista. Vosotros, anarquistas de Málaga, esperad a que llegue allí dentro de 10 días. Me sentaré en un café en la calle Lario a beber mi cerveza y por cada sorbo que tome caerán 10 de vosotros. Hubo operaciones en el frente de la provincia de Granada, en donde nuestras fuerzas ocuparon en una marcha rápida y brillantísima los pueblos de Alhama, Venta de Huelma, Escúzar y Cacín. Malagueños, me dirijo en primer lugar a los milicianos engañados. Vuestra suerte está echada y habéis perdido. Un círculo de hierro os ahogará en breves horas. El día 7 de febrero, domingo de carnaval, amanece soleado. El ruido de los bombardeos, como días atrás, continúa, pero algo ha cambiado. Los primeros en salir a la calle no tardan en darse cuenta. Los cañones están ahí, cercando la ciudad. Ana María Jiménez se despierta esa mañana sin imaginar que por la tarde estará ya caminando hacia Almería. En la huida le acompañarán su madre, sus hermanas, sus cuñados y otras familias de la zona de Capuchinos. Mi familia estaba en la puerta de mi tía, que era directo, se veían los montes de Málaga, se veía el Monte Coronado, que por ahí es por donde veíamos las luces, o sea, estaban viendo ellas. Yo no, yo estaba en mi casa muy tranquila lavándome los pies. Y a eso llegó mi hermana Antonia. Dice, Ana María, venga, sécate los pies, vámonos. Y digo yo, vámonos, ¿a dónde lo vamos? Dice, que están tirando bombas y ya vienen los moros por ahí. Digo yo, ¿por dónde vienen los moros? Dice, por ahí, mira, de la puerta de la tita se ven los cañonazos, se ven las luces. Mamá no quiere, pero Alfonso ha dicho que somos 4 mujeres y que van a hacer los moros. Y le digo, Pepa, que tiene usted 4 días, que vienen los moros. En otro rincón de la ciudad, Manuela, la madre de Francisca y Remedios Macías, toma la misma decisión. Han huido desde Marbella y no quieren quedarse a ver la caída de la capital. Serían las 7, porque como era el mes de febrero ya todavía había un poco de luz del día. Serían las 7 o las 7:30. Entonces todos los días estuvo de Dermá. De Dermá había unos barcos y entonces era como unos espejos y en la tierra se veía también otro, que eso era como una seña que hacían entre los barcos, que me parece que serían los barcos, el Almirante Cervero y el Canaria, estos barcos serían. A las 11 o las 10:30 serían, estábamos acostados y mi madre escuchó muchos llantos, muchos gritos, mucha la gente. ¡Ay, madre mía, que ahí vienen, ¡ay, que vienen, que vienen! Entonces mi madre abrió la puerta y dice, ¿qué pasa? Como allí esto era campo, porque esto donde ahora mismo estoy era un campo todo, un monte. Entonces mi madre, ¿qué es lo que pasa? Dice, no,
es que ahí vienen los moros y vienen la gente ahí corriendo. Pues resulta que estábamos en la casa y entonces vinieron diciendo que a mi madre y mi padre que venían los fascistas matando a los hijos delante de los padres. Y entonces mi madre cogió y dice, pues entonces nos vamos. Y fue cuando cogió mi padre un colchón de lona grande, metió todas las cosas que tenemos de valor y nos cogió a los dos y nos fuimos, que era mi hermano y yo nada más. El miedo avanza de calle en calle, de casa en casa. Algunos huyen porque tienen las manos manchadas de sangre o por su relevancia política. Otros, la inmensa mayoría, son arrastrados por el pánico. Es el caso de la familia de Joaquín Fernández, que ese mismo día, a las 7 de la tarde, emprende la marcha. Salimos de aquí, de esta casa, calle Miraflores, número 6, este es el Paseo de los Tilos, barrio de San Rafael. Entonces, antes de que las tropas llegaran a invadir Málaga, hubo un desconcierto bastante grande. La gente, atemorizada, huían bajo el temor de lo que se venía comentando, de los horrores y las cosas que venían cometiendo las tropas musulmanas que estaban aliadas con el régimen franquista. De aquí partieron familias, esta familia de enfrente, esta otra de aquí de enfrente. Con nosotros partieron también la familia paterna por parte de mi padre, que eran mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis tías. Venimos desde el Lejío, toda la calle de la Vitoria, el compás La Vitoria, todo eso, venimos para abajo y ya llegando aquí a la aduana, vimos tanta gente que salían de todos los lados, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, nosotros estábamos allá arriba, no sabíamos tanta cosa. Entonces llegamos aquí y nos vamos para abajo. Mi madre dice, vamos a ver si vemos un taxi. Y al llegar a la entrada de la calle Lario, a la plaza esa, que a la entrada del parque, todo aquello, entonces eso era terrible, porque se vio el que tenía un carro, lo llenaba de todo lo que podía, de los colchones, de la máquina, de una silla, de lo que podía los pobres, creyendo que con eso salvaba algo suyo. Y entonces había carro, había burros con cosas, con los cerotes de los burros metidos, todas las cosas, los niños ahí metidos. Bueno, eso fue una cosa terrible, porque venían desde todos los pueblos de Málaga, ya la gente venían corriendo. Algunos padres, aterrorizados, suben a sus hijos en camiones o autobuses escolares que salen hacia Almería para alejarlos del peligro. Carmen Ruiz, con tan solo 5 años, viaja en uno de ellos. Le acompañan 4 de sus hermanos. Vino mi padre, que venía de pescar, y le preguntó a mi madre por nosotros. Y entonces mi madre le dijo, mira José, yo a los niños los he mandado en el autobús del colegio de Bardesilla porque vienen matando los moros a los niños. Y yo los he mandado. Y entonces mi padre pues se volvió loco, dándose guantá, cabezazo, que tú qué has hecho con los niños, tú porque has mandado a los niños. Y pues nosotros nos vamos mañana, pero tú estás loca, hasta que el pobre se volvió loco. Los frentes que defienden la capital no pueden resistir más. En uno de ellos, el joven cabo José Ginés lleva todo el día luchando. Estuvimos allí durante todos los días pegando tiros allí, sin saber nada más que detrás de una piedra. Allí 4 tiros. Y cuando llegó la noche, el teniente que había allí, un teniente Pérez, me acuerdo de su nombre, le decíamos al teniente Pérez, que era jefe de la compañía, pues nos dio que nos fuéramos. Muchachos, vámonos de aquí, que por la mañana estamos ocupados. La prioridad ahora es huir para no caer prisionero. Benito García, que recibe instrucción en un batallón del ejército, también se suma a la multitud que sale de la ciudad. Estábamos acuartelados ya a la tarde, al anochecer, es cuando salimos todos formados, ¿no? Para Palo. Pasemos el Palo, llegamos a Torre del Mar y allí ya se deshizo el batallón, cada uno tiraba por un lado. Con todo el armamento, con todas las cosas militar, pero cada uno suelto a la bandada.
Continuando la brillante operación sobre Málaga, a las 7:30 del día de hoy, atravesaron nuestras tropas el Guadalmedina, entrando en el corazón de Málaga y derrotando al enemigo que intentaba defender la entrada de la población. Se le cogieron 200 muertos. Por el norte, en arrollador empuje, las columnas procedentes de Antequera y de Loja dominaban el barrio alto de la capital. A las 2 de la tarde, extinguidos todos los focos de resistencia, desfilaron las fuerzas por el centro de la ciudad y entre delirantes ovaciones y frenéticos aplausos. El enemigo derrotado huía en dirección a Motril, perseguido de cerca por nuestros soldados. Mientras la capital está siendo ocupada, los soldados italianos entran en Vélez. Frente a ellos, una marea humana se desplaza por la costa en dirección a Almería. Inexplicablemente, no le cortan el paso. Por aquí iba la carretera así. Lo mismo que cuando va una, ¿cómo le diría yo? ¿Una romería? Pues eso iba a la carretera esta. Es que no se cabía lo que iban dando por la carretera. De tantísimas criaturas como íbamos andando. Porque no era Málaga sola, era Málaga y la provincia la que venía por aquí. Entre aquel gentío camina otro niño, José Martos, a punto de cumplir los 7 años. Su padre, su madre y otros 2 hermanos avanzan agarrados para no perderse. Eso era una marea de banda a banda de la carretera. ¡Guau! Pedro, Antonio, no te pierdas. ¿Dónde estás? Estoy más retirado. Mamá, papá. Así íbamos por toda la carretera, todo el mundo. Niños, niñas, mayores, todo el mundo. Y se perdían, y se perdieron muchos niños y muchas niñas. No hay un registro oficial de cuántas personas marcharon. Los 50.000 refugiados que llevaban meses viviendo en la ciudad salieron todos. A ellos se unieron otras miles de personas de la misma capital o de pueblos del camino. Historiadores como Encarnación Barranquero aseguran que la cifra podría superar las 100.000 personas. En algunos pueblos del camino de la carretera también se quedaron absolutamente vacíos porque las familias veían esa cantidad enorme de personas y pensaban qué había podido provocar esa huida de gente corriendo que parece que huían de alguna catástrofe natural, como si fuera un volcán, una inundación. Iba la gente literalmente corriendo y eso a su vez asustaba, aterrorizaba y hacía que emularan las poblaciones del camino esa riada de gente que se fue engrosando por el camino. Los pasos de la caravana de refugiados caminan en una única dirección, ignorantes de lo que está a punto de suceder. A los 3/4 un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, hemos enviado nuestra aviación que los bombardeó. De noche estuvimos andando, no sabíamos a dónde íbamos, pero íbamos andando y no tiraban bombas. Amaneciendo el día ya empezó los bombardeos, y durante 8 días bombardeo todos los días. El asedio comienza a la altura de Torre del Mar. Por aire, la aviación franquista e italiana. Por mar, los cañoneros Canarias, Baleares y Almirante Cervera. Los barcos se mueven con facilidad junto a la costa, porque no hay ninguna marina republicana que les haga frente. La carretera, pegada al mar y con la montaña de fondo, aparece como una diana perfecta. Nosotros víamos a los barcos y víamos a los marineros en la cubierta de ir para acá y para allá. De ir para acá y para allá víamos, porque nos tiraban con las ametralladoras también. Después de los cañones nos tiraban con ametralladoras. Y víamos perfectamente los marineros, los víamos. Llegamos a un sitio que era unos olivos, entonces ya allí no eran los barcos. Entonces allí llegaron la aviación, que llegó 4 o 5 aviones, y entonces debajo de los olivos dice mi madre, pues vamos aquí a descansar y vamos a quedarnos aquí sentaditas. Y total, estábamos todos debajo de un olivo.
cuando empezaron a bombardear, pues claro, tiraban las bombas a los olivos, porque sabían que estaban las criaturas allí. Y allí aquello no quiero ni acordarme. Sentí los chillidos y los lamentos de las criaturas. Ya mi madre en esa tribulación, se retiraron los aviones y mi madre y mi padre, venga, venga, vámonos de aquí, que las niñas no vean esto. Porque yo no vi nada, yo no vi aquella cosa que habría allí, aquella sangre, yo qué sé. No, yo eso ya no lo vi porque yo no quería ni verlo ni mirarlo. Metimos en aquella casa y resulta que había allí, se conoce, un gracioso que llevaba pistola y salió y con la pistola empezó a tirar tiros. Y entonces todo el mundo empezaron a chillar, cállese usted, que tuvimos que salirnos deprisa y corriendo, todo el mundo de allí. Porque entonces ya los de aviones y los de los barcos se dieron cuenta que aquello estaba lleno de gente. Y fue salir, no llevábamos ni unos metros andados cuando la casa entera cayó. Tiraron una bomba encima de la casa, porque se dieron cuenta que aquello había gente. El bando nacional justifica los bombardeos. Sostiene que quienes huyen son milicianos de los frentes derrotados. En Málaga los nacionales son dueños de toda la ciudad, pero es una ciudad casi desierta, con los barrios populares vacíos y las fábricas inactivas por falta de mano de obra. El general Queipo de Llano, que ha dirigido la ocupación, visita Málaga. Durante 7 meses ha sido tan solo una voz en la radio. Ahora, en persona, anuncia una nueva era y ayudas para recomponer la ciudad devastada. En los días posteriores se celebran marchas y misas en memoria de los fallecidos y represaliados por la causa franquista, que son elevados a la categoría de mártires caídos por Dios y por la patria. Mientras, la procesión de miles de personas avanza hacia Almería, por carreteras estrechas con el asfalto destrozado. Las puertas de las casas junto al camino se cierran a su paso. El cansancio y el hambre empiezan a hacer estragos. Las plantaciones de caña de azúcar se convierten casi en el único sustento. Fue espantoso, porque te tira bomba, que ya no podíamos. Falta de agua, que yo fuera dado la vida por el agua. Vamos, me dice que con ese agua me voy a morir y me tomo el agua, porque es lo que me faltaba, el agua. La comida es lo de menos. Llevábamos un hermanito de 18 meses y él nada más que preguntaba por mamá, e inclusive pedía tete, porque todavía mamaba. Y él andaba en un tramo y le decía a mi hermana o mi hermano el otro, que también fue un niño fabuloso. Detrás de aquel monte, allí está mamá. Llegábamos a aquel monte, mamá no está, y llorar, y llorar, y llorar. Y de hambre, que pasaba, el angelito tenía mucha hambre, era muy chiquitito, y lo que hacía mi hermano, le machacaba cañadú, la metía en un trapito y se lo ponía como si fuera un chupi para que chupara el cardito de la cañadú. La columna de refugiados camina día y noche bajo una lluvia de bombas y metralla. Se esconden en las alcantarillas, en las cunetas, entre los cañaverales, bajo los puentes. Apenas descansan. Saben que las tropas italianas que apoyan a los franquistas les vienen pisando los talones. Miraba a la gente para atrás y ven muchas luces. Y uy, qué luces vienen por allí. ¿Pero esto qué será? Entonces dice, no, es un pueblo. Dice, ¿qué pueblo? Y se mueven, que no. Eran que venían ya los fachas al tercer día de viajando. Se conoce que venían los camiones con todo eso, ¿no? Mucha gente se caían, eran gritos, eran llantos, eran lamentos, ¿eh? Y entonces el que quedaba herido, ese se desangraba. Ahí no había nadie que pudiera acudir, porque lo que queríamos era salvarnos y correr, porque venían detrás. Miguel Escalona tiene apenas 10 años. Días antes de la caída de Málaga, es evacuado con otros 80 niños desde un internado en Torremolinos a esta casa en Nerja. La proximidad de las tropas italianas convence a los responsables del centro de que hay que huir.
Pero mientras esperan los autobuses para marchar, les sorprende un bombardeo. Quedamos un grupo de 10, de los 80 que éramos, los demás vendrían los autobuses, en fin, que ya nosotros ya no, con tantas miles de personas, ya no nos pudimos ver más. Quedamos un grupo de 10 que decidimos de seguir donde iban la gente iban hacia Almería corriendo para allá, por allá íbamos nosotros. Miguel hace el camino hasta Almería solo, como otros muchos niños en los que casi nadie repara en medio de aquella estampida. Son las víctimas más indefensas del éxodo. Los niños llevaban solamente su pantalón y las niñas su vestido ancho. Niños con los bracitos y las piernas enredados en trapos ensangrentados. Niños sin zapatos, con los pies hinchados. Niños que lloraban desesperados de dolor, de hambre, de cansancio. El médico canadiense Norman Bethune contabiliza más de 5.000 menores de 10 años. Cirujano de prestigio en su país, Bethune llega a España en plena contienda para hacer transfusiones de sangre en el frente. Impactado por la huida de Málaga, acude a Almería el 10 de febrero y se adentra en la carretera en sentido inverso con su ambulancia para transportar a los refugiados más desvalidos. Su diario y sobre todo sus fotos, las únicas que existen, se han convertido en el legado más fiel de estos acontecimientos. Nerja queda atrás. La estrecha carretera se adentra por Maro, Cerro Gordo, La Herradura. El camino se retuerce y las montañas forman peligrosos acantilados que caen sobre la misma orilla. Las huertas y las plantaciones desaparecen y con ellas el único sustento. Solo los pequeños riachuelos permiten calmar la sed, pero no hay tiempo para pararse. Los barcos están enfrente y los aviones no dan tregua. Los bombardeos en esta zona del trayecto se vuelven encarnizados. Yo eché por allí para beber y tuve suerte, porque yo había llegado al arroyo, que estaba muy profundo, y la aviación se presentó un aparato bombardeando, detrás de que salió bombardeado que era otro A35. La carretera. Cuando yo salí al puertecito, al alto de la carretera, el mar pegado a la carretera y un acantilado bastante alto. Eso no hay palabra para describirlo. Eso no se puede describir más que viéndolo, porque es que nadie se puede tener idea de lo que allí hubo. De muertos, de heridos. Y aquello era desgarrador. Ay, no hay quien me ampare. Ay, y el que podía andar, lo que iba era a quitarse el medio. Aquí todos muertos, ahí todos muertos, todos, por todas partes. No solamente la carretera aquella, todas. Porque los barcos, 3, 4, 5, no me acuerdo muy bien cuánto había, así de proa, viniendo para acá. Entonces, cuando nosotros enfilamos, salido de Maro para acá con mis padres, nosotros los hermanos y eso, como cualquier familia, pues entonces nos encontramos los primeros muertos, pues entonces cuando llegamos ya arriba y empezamos a encontrar los primeros muertos, nos habíamos salvado del bombardeo, que si nosotros hubiéramos venido con ellos, también fuéramos caídos. Vi una camioneta que en un barranco prácticamente casi igual al que estamos ahora aquí, estaba encallada. Comentaban, ahí han bombardeado una camioneta, ¿qué tal? Yo el solo hecho de ver a ver si algunos componentes de los que había allí podía ser algún familiar mío de los que iba caminando con nosotros. Me asomé, aquello era para cerrar los ojos. Cada bombardeo rompe la caravana en cientos de grupos que buscan refugio con desesperación. En el tumulto, las familias se dispersan. Hay hermanos que se separan, madres que pierden a sus hijos. Algunos se reencontrarán durante el trayecto o al cabo de los años. Otros no volverán a verse. Coge al niño tú, le dijo mi madre, y yo me ocupo de la niña.
y ya cada uno va con uno. Pero mi padre viene en ese momento, mi padre dice, voy ahí a entrar ahí a las Cañaduces. Y mi hermano le dice, papá, me voy con mamá. En ese momento vienen los aviones. Eso venía a cada instante. Iban, cargaban y volvían. Y entonces, ahí fue donde mi hermano se pierde. Mi padre cuando se perdió, mi madre pues se quedó lo que le pasa a todas las madres. Se quedó congelada, se quedó ella y con 4 hijos a la vez al lado, y a ver lo que hacíamos todos a nosotros, andando todos y todos pegados a nuestra madre. De modo que eso es lo que hacíamos. Pero yo cuando vi a los muertos en la carretera, mi misma madre me decía, ay, será tu padre, y yo le cogía la cabeza, la volvía, le ponía boca arriba, mi madre miraba y decía yo, este no es mi padre. Ya mi madre no quería andar, ni quería correr, ni quería nada, que yo me mato, que yo para qué quiero sin mi hijo, yo no puedo vivir sin mi hijo. Y entonces, cuando ella veía a los niños, que muchos estaban perdidos, muchos niños perdidos, se extraviaban. Entonces de noche mi madre, ay, este es mi hijo que la habrán matado, y tocaba todo, al que estaba muerto, al que no quería andar. Cuando íbamos por la carretera, todos los bultos que veía, este puede ser que sea mi niño, yo no quiero andar. Y entonces iba cogiendo niños, porque se encontraban niños llorando. ¿Y tú cómo estás perdido? Pues no sé, yo no sé, cuando vinieron los aviones yo salí corriendo y ya no he visto más a mis padres, ya no eso. Entonces mi madre iba cogiendo a algunos niños. Había mujeres que no podían dar un paso más. La sangre de las úlceras de sus piernas hinchadas tenían de rojo sus alpargatas blancas. Muchos viejos abandonaban toda esperanza y tumbados en la cuneta del camino esperaban la muerte. Mi abuela decía, ay, dejarme aquí, que yo no puedo más, porque antes de llegamos 3, dejarme aquí. Entonces la dejamos, me acuerdo que era que hacía cuesta arriba, y la dejamos en una casita y le dijo la señora de aquella casa, dejadla aquí, que yo no me voy a ir de aquí. Y ella se va a quedar aquí y allá aquí no le va a pasar nada. Pues nos acerco, yo hacía orinar en un lado y mi madre, y entonces resulta que yo veo una cosa y siento llorar un niño. Siento llorar un niño y miro para el niño y veo a la criaturita con la madre, que no me se olvida hasta lo que llevaba la madre. Llevaba un traje, la chaqueta azul, una chaqueta azulina. La madre muerta y el niño al ladito de ella, llorando. Yo, pues ya sabe lo que pasa. Ay, decía mi madre y yo las dos llorando, viendo aquel cuadro y que no podíamos socorrerlo. La muerte, siempre presente durante el camino, también campa a sus anchas en la capital abandonada. La suerte ha cambiado y ha llegado la hora de ajustar cuentas. Las cárceles se llenan y se crean campos de concentración. Las víctimas de la represión están ahora en el bando republicano. Empezaron las detenciones y los señalamientos hacia aquellas personas que habían sido militantes de partidos del Frente Popular o habían tenido alguna actividad política sindical anterior. Incluso la gente que volvía de la carretera de Almería, que fue alcanzada por esta zona de las afueras de la ciudad, fueron detenidas en esos primeros momentos. Centenares de hombres y mujeres son fusilados durante los primeros días en los muros del cementerio de San Rafael y enterrados en fosas comunes. En su parte de defunción se oculta el motivo real de la muerte y aparece siempre la misma explicación: heridas por arma de fuego. El grueso de la columna de refugiados se aproxima a Motril. Las intensas lluvias de días pasados, o quizá la apertura de alguna pequeña presa, hacen que el río Guadalfeo vaya muy crecido. El puente que lo atraviesa, además, ha sido volado. En ese río ocurrió unas cosas muy graves y muy más, porque es que la gente, como era de noche, se tiraban al río y no sabían la profundidad que tenía y se ahogaban. Se ahogaron muchísimas personas, muchísimos niños, muchísimos ancianos, porque es que como no se sabía, venía el río muy alto, antes venía muy alto, y las personas no sabían la profundidad que tenía el río, pues se tiraban las criaturas a lo que fuera,
Llegamos a Motril en el autobús, como el río iba con tantísima fuerza de agua, el autobús se quedó en la orilla atascado, no podía continuar. Y el maestro pues se salió del autobús y nos llevó porque por allí iban caballos, personas, bultos, horror. Aquello fue un horror porque aquello se llevó a todo lo que había, todo arrastró el agua de todas las personas y de todo lo que había. Y entonces él nos quitó de allí porque aquello era horroroso de ver y aparte de eso, las bombas, los barcos, pues nos llevó para el monte. Y vi cómo se le caía a una mujer niño y la mujer quería cogerlo y el agua se lo llevó al angelito y ya el niño tenía por lo menos 2 o 3 años y uno que no la conocía siquiera le dice, señora, se va usted a ahogar también, deja usted a su hijo, déjalo usted, Dios ha querido así que se lo lleve. Entonces la mujer ya siguió adelante llorando, pero vi cómo se le cayó el niño al agua. Y con una pena que tuvo que dejar que el agua se llevara a su hijo. Las tropas italianas que acompañan a los nacionales van tomando los pueblos costeros, Almuñécar, Salobreña, Motril, y cortan el paso a los que van más rezagados porque salieron más tarde o porque avanzan con dificultad. El resto del grupo sigue hacia Almería. Los italianos, uno de los jefes, que es un mando, que yo no me acuerdo cómo que mandaba ni nada, pero que era el que teníamos cantante, cuando nos dijeron que íbamos a volver para acá, que no nos temiéramos, que la guerra ya no existía, que había terminado, nos dijeron, no teman ustedes, que no va a haber represalias ni nada de nada, ustedes van a montarse en los camiones y van a ir a Málaga, a su tierra, y se van a seguir la vida normal como estaba ahí. Pero no hay vehículos para todos, y la mayoría de los que no pueden seguir tienen que darse la vuelta y, agotados, desandar el mismo camino a pie. La Málaga que encuentran es ahora diferente a la que abandonaron hace apenas unos días. Vuelven a sus casas, pero algunas han sido saqueadas o incluso ocupadas por otras familias que se niegan a desalojarlas. Otros correrán peor suerte, serán delatados o señalados como fugitivos y terminarán en prisión o frente a un pelotón de fusilamiento. Las ejecuciones durarán hasta bien entrada la década de los 40. Las paredes del cementerio de San Rafael no daban tiempo a rebellarlas, porque para qué la iban a rebellar, si el día siguiente estaba llena de agujeros otra vez, de los impactos de las balas. Entramos a mi casa y no encontramos la casa apoyada porque ya los fascistas iban a entrar a las casas que estaban vacías y las dejaban pelar. Y entonces nos encontramos con la casa por pelar. Las brigadas internacionales frenan el avance de los franquistas en la Sierra de Lújar, en Motril. Allí queda estabilizado el frente republicano que se hace fuerte en las múltiples trincheras escondidas en las montañas, desde donde los milicianos consiguen contener a los nacionales hasta el final de la guerra. Las tropas, por tanto, ya no siguen de cerca a los refugiados y quienes no han sido alcanzados en el camino continúan su peregrinaje. Los bombardeos tampoco son tan intensos ni frecuentes, pero la fatiga y la inanición son ya tan mortales como la metralla. Andando y comiendo caña de azúcar y lo que cogíamos por el camino, habas, y inclusive yo recuerdo de haber comido cáscara de haba pisoteada, desmayado que íbamos, pues lo que se presentaba. Yo he comido cáscara de haba pisoteada. Iban cansados andando, ¿no? Y cuando veían a alguien en una bestia, veían un mulo, veían un caballo que venían subidos, pues querían que pararan, que se echaran abajo para subirse otras personas mayores ya, ¿no? Que iban cansados, ¿no? Porque llevaban las piernas, llevaban trapos liados de las piernas hinchadas, los pies, ¿no? De tanto andar. Y no querían echar hasta abajo, entonces se liaron a tiro con él y lo echaron abajo. Yo llevaba unas sandalias, se me quedaron atascadas porque iban tantas cosas en el autobús, pero mi hermana con 14 años que tenía, era una persona con un talento y muy activa y era muy caritativa y entonces ella pues cogió y allí había tantas ropas tiradas que era hacer trozo de tela, amarrarnos. A mí me lió los pies porque yo los llevaba llenos de cortes
de ir descalza porque me quedé sin zapatillas. Llegamos ya a ese pueblo que era todo era playa. La carretera estaba al lado de la arena de la playa. Y entonces vimos dos aviones que se estaban peleando arriba. Entonces todo el mundo, uy, dos aviones. No sabíamos si eran que venían a bombardearnos, pero como veíamos que los aviones iban de un lado para otro y se iban ametrallando, entonces hubo un avión que se fue. Y el otro fue planeando y cayó al mismo borde de la playa. Como fuimos a ver eso, ahí encontramos a mi hermano. Ahí un miliciano que había parado en mi casa se lo encontró en la carretera. Almería está aún a bastantes kilómetros. En la carretera empiezan a circular camiones con milicianos y voluntarios que recogen a los que se hallan en peores condiciones, a los ancianos y a los niños. También está la ambulancia de Norman Betune. El médico y sus ayudantes enlazan el día con la noche, sin descansar, evacuando a la gente. Difícil tarea la de elegir entre todos. Mira a este niño. Este va herido. ¿A quién íbamos a subir al coche? ¿A un niño que se moría de disentería? ¿O a la madre que nos miraba silenciosa, apretando contra su pecho al pequeño que había nacido en el camino? Ya cuando estábamos cerca de Almería, pues vinieron unos milicianos y traían una camioneta y les dio, claro, tanta pena de vernos a tantos niños como íbamos, todos destrozaditos y heridos, y nos metieron como pudimos meternos, porque la camioneta no era muy grande, pero vamos, entramos todos. Y esos fueron los que nos llevaron a Almería. El viernes 12 de febrero empieza a llegar a Almería la inmensa multitud de refugiados. A los primeros que recalan en la ciudad aún les toca vivir otro trágico episodio. Como si no fuera bastante haber bombardeado y cañoneado a esa procesión de campesinos a lo largo de su caminata interminable. Cuando el pequeño puerto de Almería estaba atestado de gente refugiada, los aeroplanos fascistas desataron sobre la población un nutrido bombardeo. Cuando se habían alejado los aviones, levanté del suelo los cadáveres de 3 niños. La calle parecía una verdadera carnicería. Nosotros al llegar, mi madre lo primero que hizo con los niños, eran cuatro chiquillos, 4 pequeñitos, dijo, voy al comité y yo entrego a estos niños. Cuando llegamos a Almería nos cerraron las puertas, no querían ni que nos pusiéramos en la cola del pan ni nada. Entonces llegamos a aquel almacén que ya había muchísimas personas y los piojos se le quitaba una así. Los piojos se lo quitaba una por millares cuando llegamos allí. Y no teníamos ni ande lavarnos, ni ande ponernos más ropa, ni ande nada. Y ya cuando llegamos a Almería, pues nos presentamos en el Socorro Rojo Internacional, que era a la que pertenecíamos nosotros ya, el colegio. Y allí nos dieron de comer, nunca se me ha olvidado que nos dieron patata con carne. Eso nunca se me ha olvidado. Y allí pues nos prepararon ya, y ya nos montaron después en trenes al día siguiente, y ya fuimos a parar a Barcelona. Almería duplica en tan solo unos días su población, que pasa de 50.000 a más de 100.000 habitantes. Pero la ciudad es solo una estación de paso para los refugiados malagueños. Derrotados, sucios, incluso enfermos, buscan alejarse lo más posible de la zona nacional. Su recorrido prosigue en trenes con destino al Levante o a Cataluña, aún bajo poder republicano. Hay quienes incluso terminarán en el exilio. A otros les espera el frente. Es 1937 y aún quedan 2 años más de guerra. Salimos ya de la cola que estábamos haciendo y nos vamos para la estación. Y la estación era tomada que iba a la estación, porque querían ir a otro pueblo más lejos, contra más lejos mejor. Entonces, claro, el tren lleno de gente y de niños. Las calles, la estación llena. El que podía cogía y se iba, remorcaba. Nosotros entramos. Como pudimos, por ahí entramos los 4. Mira, el tren era de esos que llevan a los animales,
no como los que llevan hoy los animales, mucho peores. El tren, y llegamos a Valencia, y yo me acuerdo que me asomé, llegaba un tren, pero un tren de pasajeros, y me asomé. Yo cuando vi la gente vestida, limpia, yo me metía para adentro porque me daba vergüenza de que me vieran tan sucia y tan malamente. Me metía para adentro. No decía ni a mi madre ni a mis padres, no decía nada ni a nadie. Y entonces mi hermano me cogió y dice, en un barco de estos, o en un tren de estos, te vas y te vas para Valencia o para Barcelona, para donde te lleven, y allí pues ya te colocarás y todo eso. Digo, yo no. Yo me voy al frente contigo, porque es que yo lo que he visto, y me fui voluntario con él al frente, porque es que yo no iba tranquilo de lo que había visto. El éxodo de estos malagueños es uno de los capítulos de la guerra civil más silenciados. Los 219 kilómetros que separan Málaga de Almería fueron el escenario de la mayor evacuación vivida hasta ese momento en Europa. Pero aquella historia, que apenas ocupa una línea en algunos libros sobre la guerra civil, se resistió a caer en el olvido. Perduró en la memoria de los supervivientes. Un crimen. No tiene más que una frase. Un crimen. Porque no se puede castigar a un pueblo porque piense de otra manera, y eso bombardear la carretera, porque una cosa es, si se va a las trincheras y se bombardea, allí está el enemigo, buscamos la destrucción del enemigo, pero una carretera, gente, en mayoría, el 90% de lo que había allí, no eran combatientes, eran personas honradas. Eso fue impresionante. Eso era para que fuera sacado un Picasso, un Guernica. De eso. Tú ves la foto de Guernica de Picasso, que se ve todo, nada para eso. Eso lo saca en un Picasso, en un lienzo, ¡pum! Impresiona al mundo, no España, el mundo. Y eso lo tengo yo aquí grabado. Éramos niños y mujeres lo que había en la carretera, y viejos. No eran ni las tropas ni nada. Niños, mujeres y viejos, nada más. Cuando hicieron el monumento ese, yo me llevé todo el tiempo llorando. Porque solo me acuerdo de mi madre, de lo que mi madre pasó ahí. Y de aquellos horror que pasamos. Y yo lo que digo, mira, lo que digo hoy, que aquellos que hicieron ese mar tan grande y fueron, no tengo palabras para calificarlo, no tengo palabras, fueron unos bárbaros, pues no lo jugaron aquí en la tierra, nos jugaron a nosotros sin tener por qué jugarnos, nos jugaron a muerte, pero ellos se la han jugado. ¿Tú sabes por quién? Por el Dios. Por el juez supremo se la han jugado aquellos que hicieron aquella masacre. Se desconoce la cifra exacta, pero se calcula que pudieron perder la vida entre 3.000 y 5.000 personas. A ambos bandos les interesó minimizar lo ocurrido. Los nacionales nunca reconocieron el ataque indiscriminado contra una población civil indefensa que huía. Para la República se convirtió en un suceso vergonzoso que revelaba cómo los refugiados malagueños habían sido abandonados a su suerte.